Vamos, vamos, vamos. Feliz domingo a todos. Bienvenidos a la iglesia en línea. ¿Qué está pasando? Vamos, ¿cómo están? Vamos. Feliz pero feliz domingo. Estamos tan contentos de que sintonicen a la iglesia en línea. Un aplauso al grupo de adoración. Esta es una canción nueva que lanzamos esta semana, llamada Esta es nuestra historia. Se transmite en todas partes por Spotify, Apple Music, obviamente YouTube. Háganles un favor, compártanla, escúchenla. Creo que les alentará enormemente. Estoy orgullosísimo de nuestro equipo de adoración. Y como es la semana de lanzamiento, les dije, vengan conmigo aquí a este estudio. Estoy cansado de predicar en una sala completamente solo y aquí los tengo en persona. Agradecidos por ustedes estoy. Nos encanta esta canción que acaba de salir. Vayan por favor y obténganla. Quiero darles la bienvenida a todos. No sé desde dónde estás, tal vez en YouTube Live, en Facebook Live, mis amigos de la iglesia en línea, en boochurch.com. Vamos a los chats, quiero ver las manitos de oración. Vamos, moderadores, enciendan ese chat con esas manitos de oración. Creo que el Señor tiene una palabra especial para todos. Como iglesia estamos ahora en la semana 11 de cuarentena. Lo sigo diciendo así. Nuestras puertas físicas están cerradas, pero Boochurch está abierta. Se corre la voz de que estamos encontrando nuevas maneras de conectarnos con las personas. Una de esas maneras es aquí con este número de mi celular en mi pecho, el 305-501-1890. Envíenme un mensaje de texto. Me quiero conectar por el mensaje o durante la semana. Ese es el objetivo, estar simplemente conectados con ustedes aquí en nuestra comunidad. Hoy es la sexta semana de nuestra colección de charlas, La historia que te cuentas a ti mismo. Si pueden creerlo, hemos llegado al último mensaje. Esta es nuestra última entrega, semana 6. Que todos digan semana 6, semana 6, semana 6, como un trabalenguas. Hemos estado hablando de la historia que te cuentas a ti mismo que determina la vida que vives. Creemos en mentalidades, en paradigmas y narrativas y en que las cosas que confesamos muchas veces crean el mundo en el que vivimos. Quiero que nos enfoquemos hoy en 2 de Corintios capítulo 1 y mientras nos preparamos para leer, no sé desde dónde están, no sé si estás en tu casa con tu familia, tal vez estás viendo en un dispositivo móvil, tal vez escuchando esto otro día manejando por la carretera, la I-95, no lo sé, si puedes, diría que te deshagas de toda distracción, deja tu teléfono celular de lado, si no estás mirándolo allí, déjalo, reúne a tu familia. Incluso allí, si estás en la transmisión, hay un enlace para nuestra discusión de grupo. Estos son recursos adicionales para ayudarles a estudiar la palabra de Dios. También tenemos buenas discusiones, tal vez el siguiente día, después de que terminen de consumir este contenido, tomen un tiempo para conversar. En realidad creemos que los sermones realmente no cambian a las personas, sino que las conversaciones cambian a las personas. Por lo tanto, quiero ser una ayuda para que seas un catalizador para una conversación tal vez crucial que debes tener en tu hogar. Participa. Esto es lo que sé. Cuanto más te involucres con esta palabra, más recibirás. Así que enfoquémonos, tomemos nuestras Biblias, vamos la gente en el chat, que todos digan participa. Escriban participa. Esta es una palabra para alguien ahora mismo. 2 de Corintios capítulo 1, comenzando en el versículo 3, Pablo escribe y dice lo siguiente: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Así como participamos abundantemente en el sufrimiento de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza, que alguien diga esperanza, que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Versículo 8. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Si tienes una Biblia, subraya eso. Escríbanlo en el chat. Sentencia de muerte. Quiero volver a eso al final del mensaje. Pero esto sucedió. Pero eso sucedió. ¿Qué es lo que sigue después de eso? ¿Qué viene después de la conjunción? Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza
y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Que alguien diga amén. Creo que este texto, esta escritura, es una buena noticia. Creo que te animará hoy para lo que sea que estés enfrentando, porque hoy, en la parte 6 de nuestra colección, quiero predicar sobre el tema Vivirás para contar la historia. Vamos, pon eso en el chat ahora mismo. Vivirás para contar la historia. Mira a tu vecino, finalmente puedo decir de nuevo, dile, vivirás para contar la historia. Mira al vecino que tal vez no te gusta tanto como el otro y dile, vivirás para contarla. Son bromas de iglesia, en fin, no sé si funcionan en línea, pero las vamos a probar. Vivirás para contarla. Esa es la palabra que creo que el Señor me dio para ti hoy. Quiero comenzar hoy con una porción de la Escritura escrita por el apóstol Pablo, porque creo que es un hermoso caso de estudio al cerrar esta colección. Pablo estaba bastante familiarizado con la adversidad. Ahora estamos pasando por el COVID-19 y este ha sido un momento difícil para muchísima gente. ¿Saben qué? Pablo entiende de dificultades. Pablo no estaba ajeno al dolor ni al sufrimiento. Puedes leer los relatos de Pablo. Pasó por cosas difíciles, naufragó una vez, en 2 ocasiones fue apedreado y casi muere. Significa que tomaron rocas y las arrojaron contra su cuerpo. Habla de que lo azotaron con palos, cuenta que pasó hambre, que fue encarcelado. Pablo no estaba ajeno al sufrimiento. Claro que no. De hecho, debo creer que debió haber muchos momentos en su vida en que seguramente dijo, wow, me pregunto si viviré para contarla. Digamos que Pablo sí llegó a la conclusión de que viviría para contarla. Me pregunto, ¿alguna vez se habrá cuestionado qué historia contaría? Porque pudo haber estado tentado a contar una historia de resentimiento hacia Dios. Pudo haber dicho que Dios lo había abandonado, que Dios le trajo dolor y le mandó pruebas. O si contaría otra historia, una diferente, una historia de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Sabemos que Pablo es uno de los principales escritores del Nuevo Testamento. Escribió la mayor parte. Y vez tras vez comprobamos que Pablo sí vivió para contarla. Así fue. Y que la historia que contó no era de él, sino una historia de Dios. Una historia de la bondad de Dios, de su misericordia. Dale, tú vas a vivir para contarla. Pero al examinar la vida de Pablo, he visto algo muy claro para mi vida. Y es que algo que Pablo practicaba era, en vez de preguntar el porqué de su situación, de su dificultad, y dejarlo ahí sin saber por qué sucedieron esas cosas, Pablo siempre definió el porqué. Y su manera de definir el porqué siempre fue poniendo a Cristo en el centro del porqué. Esto es lo que quiero que indaguemos hoy, porque muchos de nosotros estamos pasando un momento en el que por nuestra reacción natural es cuestionar, ¿por qué me pasó esto? Sé que yo me hice esa pregunta, ¿por qué pasó el COVID-19? ¿Por qué no he visto a mis amigos? ¿Por qué hace 11 semanas que estoy en cuarentena? Quizás algunos de ustedes se preguntan, ¿por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué perdí mis ingresos? Quizás más profundas aún, ¿por qué perdí mis seres queridos? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué hay problemas en mi matrimonio? Continuamos preguntando por qué, pero la manera en que respondemos nos da mayor claridad sobre nuestra perspectiva. Recuerda que estamos hablando de perspectivas y narrativas. Muy a menudo mi perspectiva define mi resultado. ¿Cómo respondes a la pregunta del por qué cuando viene el sufrimiento, cuando viene el dolor, las dificultades? El modo en que respondes al por qué va a encuadrar toda tu historia. Quiero hacer un pequeño ejercicio el día de hoy. Estoy aquí con 2 de mis amigos, Zach Freeman y Ashley Lindor. Son pilares en nuestro equipo de alabanza. En los chats, denles muestras de cariño. Pongan las manitos de aplauso, son tan divertidos. Amamos a estos chicos, los amamos. Quiero que me ayuden por un momento porque quiero ilustrar para los que nos ven desde casa que a menudo cuando nos pasan cosas empezamos a preguntar por qué. Eso puede decirse con cosas grandes o cosas pequeñas, pero la manera de responder a todo esto nos revela nuestra perspectiva y el tipo de historia que vamos a contar y va a determinar la vida que vamos a vivir. Así que por un momento, Zach, perdona que te haga esto, quiero que ilustremos esto. Un porqué centrado en la condenación. Sí, es un bajón, perdona, pero esto es lo que muchos de nosotros hacemos. La condenación se centra en el yo y culpa a Dios. Adopta la mentalidad de víctima, de lo que hablamos anteriormente. Yo voy a hacer la voz en tu mente y tú vas a decir en voz alta ¿por qué? Solo tienes que decir ¿por qué?
¿De acuerdo? Yo hago la frase y tú dices por qué. Te quiero mostrar esto a la gente, cómo nuestra mente a veces funciona, ¿no? Así que, Zach, semana 11 de la cuarentena. ¿Por qué? Porque estamos practicando distanciamiento social, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hay una pandemia llamada COVID-19. ¿Por qué? Porque cuanto más conectados estamos, los científicos nos dicen que somos más susceptibles de enfermarnos. ¿Por qué? Porque los humanos son frágiles y tienden a enfermarse y a contraer enfermedades. ¿Por qué? Porque el mundo está dañado y es un mundo caído. ¿Por qué? No lo sé realmente, pero deberías preguntárselo a Dios. Creo que Él es el que lo creó. ¿Por qué? No sé si es real. Es una buena pregunta para hacerle a Él. ¿Por qué? Porque si es real y sucede esto, no creo que Él sea bueno. ¿Por qué? Porque ¿cómo pueden pasarme cosas malas si Él es bueno? ¿Por qué? Porque he perdido el trabajo y estoy haciendo distanciamiento social y no he visto a mis amigos hace 1000 y esto no es un Dios bueno. ¿Por qué? Bueno, obviamente quiero que ven cómo esto lleva a otra situación y terminamos proyectando cosas sobre Dios y comenzamos echándole la culpa a Él, diciendo de que Dios es malo. ¿Por qué? Porque nosotros equiparamos lo malo con la naturaleza y el carácter de Dios como malos. Cuando hacemos esto siempre traemos condenación, juicio y resentimiento en nuestras vidas y contamos la historia equivocada. Pero lo que tenemos que aprender a hacer es contrarrestar nuestros porqué y poner a Cristo en el centro para tener un porqué centrado en la fe. Así que, Ashley, siento que estás llena de fe, me encanta cómo diriges la alabanza, te considero una mujer de Proverbios 31. En el chat escriban, Ashley es una mujer de Proverbios 31. A propósito, Ashley es soltera. Rich, por favor, no lo hagas. No pasa nada, no puedes decir nada. En fin, estamos bromeando. Vamos a hacer el mismo ejercicio, vas a tener un porqué centrado en Cristo. Un porqué centrado en la fe. Fe es creer en lo imposible, es poner a Cristo en el centro de la historia. Hagamos el mismo ejercicio, voy a hacer la voz en tu mente y tú vas a preguntar por qué. Ash, amiga, semana 11 de la cuarentena. ¿Por qué? Porque estamos practicando distanciamiento social. ¿Por qué? Porque hay una pandemia global. ¿Por qué? Porque los estudios demuestran que cuanto más cerca estamos, somos más susceptibles a enfermarnos. ¿Por qué? Porque el mundo está dañado. ¿Por qué? Porque el hombre cayó de la gracia y del plan perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un problema de orgullo, de pecado. ¿Por qué? No lo sé del todo, pero Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesús a salvarnos. ¿Por qué? Porque nos ama y sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué? Porque aun cuando fallamos, Dios es fiel. ¿Por qué? Porque es su naturaleza y su carácter. ¿Por qué? Porque aunque sucedan cosas malas, Dios sigue siendo bueno. ¿Por qué? Quiero que vean esto. Si continúas así, comienzas a ver la naturaleza y el carácter de Dios. Y aunque me sucedan cosas malas, Dios no es la causa de ellas, sino que a veces Dios permite el sufrimiento. Recordamos la primera semana de esta colección, esta es mi historia y no la cambio, que antes que nada, esta es una historia de Dios y que nuestro pecado dañó al mundo y ahora lidiamos con un mundo caído. Así que viene el dolor, vienen los desafíos, pero tú y yo, cuando no entendemos lo que sucede y preguntamos por qué, tenemos que tomar la decisión de no tener un porqué centrado en el miedo y la condenación, sino un porqué centrado en la fe en Cristo. Y una y otra vez al estudiar sobre el apóstol Pablo, veo que lo hace de una manera tan bella que me pareció la mejor manera de cerrar esta colección. Porque sé que vamos a pasar por el COVID-19, pero habrá otros desafíos, habrá otro dolor, habrá otras crisis que tendremos que pasar. Y cada vez que estés tentado a preguntar por qué, debes poner a Cristo en el centro. Cuando pongas a Cristo en el centro, te animo, vas a vivir para contar la historia. Vamos, pongan en el chat, voy a vivir para contar la historia. Vamos, allí en tu casa, quiero que profetices sobre tu vida y digas, voy a vivir para contar la historia. Esto también pasará, voy a permanecer, voy a vivir para contarla. El apóstol Pablo tiene muchos principios y prácticas que aplicó en su vida, pero solo quiero mostrar 3 de este texto. En primer lugar, el apóstol Pablo se destacaba como una persona de alabanza persistente. Vamos, escriban en el chat, alabanza persistente. Alabanza persistente. Luke Barry, ayúdame. Yo crecí en una iglesia a la antigua y me gustaba cuando la gente leía el texto a pedido del predicador. Aprovechando que están aquí conmigo, te voy a pedir que leas 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Quiero que veamos ese primer versículo porque es importante lo que hace Pablo.
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No sé si lo escuchaste, pero justo allí está comenzando. Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto y en realidad está en un lugar donde está volviendo de sufrir. Tuvo un fracaso en Asia. Pero como está en un lugar de sufrimiento, lo que está haciendo ahora es consolar a la gente en Corinto y la forma en que los consuela es dándoles una orden. El primer mandato que les da es alaba. Es como que lo sugiere. Alabado sea Dios. Alaba a Dios. Así es como comienza en cada temporada, en todos los diferentes tipos de situación. La alabanza siempre es una buena acción. ¿Por qué? Porque la alabanza cambia tu perspectiva. Hay dos formas de alabar a Dios: cuando te apetece y cuando no. De hecho, creo que algunos de los mejores momentos para alabar a Dios es en tus momentos más difíciles. Creo que la alabanza no suena mejor desde la cima de la montaña, sino que la alabanza suena mucho mejor en el valle del sufrimiento, en lo profundo del valle de sombra de muerte. Voy a seguir alabando a Dios. ¿Por qué? Porque la alabanza, por definición, es el acto de dar aprobación o admiración a alguien por algo. Así que quiero que consideres que cuando alabo a Dios, lo que estoy haciendo es darle aprobación a Dios y estoy admirando a Dios. Seamos cuidadosos, me aseguraré de que tengamos una sana doctrina. Dios no necesita mi aprobación. No necesita mi aprobación en absoluto. Aunque Él no la necesita, creo que le bendice. Dios ni siquiera necesita mi admiración, pero creo que le encanta cuando lo admiro. Creo que le encanta. Pero quiero que veas estas dos cosas, la admiración y la aprobación. En última instancia, cuando empiezo a alabar a Dios, y es así como Él comienza, Él dice, alabado sea Dios, el Padre de todo consuelo. Lo que está diciendo es que cuando levantas la mano y cantas, mientras le rindes culto a Dios, estás magnificando a Dios, le estás alabando a Dios. Y en última instancia estás diciendo, Señor, yo apruebo. ¿Qué apruebo? No solo lo bueno, sino también lo malo, también lo difícil, incluso las situaciones a las que no quiero estar, incluso las cosas que me hacen decir, no sé por qué me está pasando esto ahora, pero voy a confiar que Dios, aunque pasen cosas malas, tú sigues siendo bueno. Tu naturaleza es buena, tu carácter es bueno, así que puedo alabarte en todo tiempo y circunstancia. Pero también es dar admiración a Dios. Admiración es considerar a Dios extraordinario. Es lo opuesto de la familiaridad. Esa familiaridad genera desprecio. Y nuestra fe sufre cuando vemos a Dios como algo simplemente común. De hecho, creo que ese es uno de los grandes problemas de la iglesia en línea. Ojo, me encanta la iglesia en línea, no la desmerezco. Estoy agradecido de que hoy podemos llegar a ti a través de una transmisión en vivo y podemos estar interactuando en un chat. Pero óyeme, si no tenemos cuidado, en esta etapa es muy fácil sintonizar unas 19 iglesias, encontrar algunos tweets que nos gusten, un par de publicaciones de Instagram y decir, esa es mi fe. Tienes que tener mucho cuidado porque si continúas haciendo eso, puedes terminar con un aire de familiaridad y desarrollar una mentalidad de consumo de lo que puedo obtener de Dios en vez de pensar cómo puedo alabar a Dios, cómo puedo admirar a Dios, cómo puedo mirarlo con asombro. Cuando alabas a Dios te cambia la perspectiva, te recuerda cuán grande es Dios y cuán pequeño eres tú. Por eso el salmista dijo, engrandeced al Señor conmigo, exaltemos su nombre. ¿Qué está diciendo? Que cuando alabo a Dios, lo estoy engrandeciendo. La alabanza engrandece a Dios y al engrandecer a Dios se minimizan tus problemas. Quiero sentir asombro por Dios. ¿Quién es Dios que se acuerda del hombre, cuyos pensamientos son más altos que mis pensamientos y sus caminos más altos que los míos? El hecho de que me ama y que tiene un plan para mí, lo admiro, por eso lo alabo, no solo en los buenos tiempos, sino incluso en los malos tiempos. No solo cuando tengo ganas, sino también cuando no las tengo. Hay un relato en Lucas capítulo 4 de Jesús en su pueblo. Siempre me consternó. Jesús va al pueblo donde creció y la gente dice, ¿no es ese el hijo del carpintero? Ellos estaban poniéndole una etiqueta a Jesús. Ponerle la etiqueta de Jesús al hijo del carpintero limita su fe.
Esto es lo que nos pasa. A veces repasamos nuestras historias y pensamos que sabemos todo acerca de Dios, que sabemos todo acerca de Jesús. La historia de Lucas 4 dice que como le pusieron esta etiqueta a Jesús, no creyeron que era el Hijo de Dios, lo vieron simplemente como el hijo del carpintero. La Escritura dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí. Te digo que la familiaridad hacia Dios limita tu fe. Y cuando tu fe se limita, el poder sobrenatural se reduce, amigos míos. La forma de borrar los límites, de quitar la barrera, es a través de la adoración. Y Pablo comienza su carta y dice, te estoy por contar lo que me pasó. Y algunas cosas no sé por qué me sucedieron, pero quiero comenzar esta carta con una alabanza persistente. Alabemos a Dios, porque cuando lo alabamos, oye, más alabanza, menos preocupación. Cuanto más alabo, menos me preocupo. Pónganlo en el chat. Más alabanza, menos preocupación. Cuanto más alabo, menos me preocupo. Cuanto más alabo, menos trabajo. ¿Tenemos un problema de preocupación? Quizá no es un problema de preocupación, sino un problema de alabanza. Si aprendes a alabar a Dios, entenderás que tu alabanza es un problema para tu problema. Porque cuando yo empiezo a alabar a Dios, mi perspectiva comienza a cambiar. La preocupación empieza a dejar mi vida. Entiendo que mi Dios es grande, que es grandioso, y aunque me pasen cosas malas, mi Dios sigue siendo bueno. Mi Dios es fiel, mi Dios es leal. Vamos, alabemos a Dios en este lugar. Alabanza persistente. Alaba a Dios. Siempre es un buen momento para alabar a Dios. En la montaña es bueno. En el valle es aún mejor. Cuando estoy en el fuego, sigo alabando a Dios. Tiene que ser una práctica en tu vida. Estuve mirando este documental de los Bulls el domingo pasado. No sé si están allí. Terminó este documental. Tienen que verlo. ¿No lo han visto? ¡Wow! Muy mal, Zach Freeman. Tenemos que orar por él después. En fin, es un documental de 10 episodios que terminó el domingo pasado sobre Michael Jordan en los Chicago Bulls de 1998. Se llama El Último Baile. Me tuvo pegado a la tele. Crecí siendo fan de Michael Jordan. Sé que voy a encender los chats, pero díganme quién es el mejor de todos los tiempos. Díganmelo, ¿es LeBron o es Michael? Wow, el espíritu se está yendo, la gente está dividida, la casa está dividida, la iglesia está dividida, una casa dividida no permanecerá. La gente está molesta. ¿Quién es el mejor? Quiero verlo. ¡LeBron! Te quiero, LeBron, pero te digo, es mi sermón y mi micrófono. Michael Jordan es el mejor de la historia. Por eso hay un documental de 10 entregas en ESPN titulado El Último Baile y me ha cambiado la vida. Ese es otro mensaje, otra vez será. Pero cuando yo era chico recuerdo algo que muestran varias veces en el documental. Ellos tenían la mejor rutina antes del juego. El equipo se reunía y ponían a alguien en el centro y le decían, ¿qué hora es? Me emociona solo decirlo, ¿saben? ¿Qué hora es? Y todo el equipo gritaba, ¡es hora de jugar! Siempre me gustó, ¿qué hora es? Es hora de jugar. ¿Puedo ser franco con ustedes? Para el cristiano, para el creyente, para la persona que tiene un porqué centrado en Cristo, para esa persona a la que le quiero profetizar, vas a vivir para contar la historia. A ti quiero preguntarte, ¿qué hora es? Pero tu respuesta no es hora de jugar, no. ¿Qué hora es? Es hora de alabar. Siempre es bueno alabar a Dios. Aprende a alabar a Dios cuando todo va bien, pero vamos, alaba a Dios cuando las cosas van mal. Alaba a Dios cuando la bolsa sube, pero también alaba a Dios cuando la bolsa baja. Alaba a Dios en lo positivo, pero también alaba a Dios en lo negativo. Alaba a Dios en la salud, pero también alaba a Dios en la enfermedad. Obviamente alaba a Dios en tu vida, pero también alaba a Dios aún en la muerte, porque mi Dios es bueno en todos los tiempos. ¡Vamos! Alabemos a Dios. Fue alabanza persistente, siguió alabando a Dios. Me dices, Rich, estoy esperando un milagro, estoy esperando una victoria. De acuerdo, alaba a Dios mientras esperas. Hasta que abra la próxima puerta, alábalo en el pasillo. Sigue alabando. Nos preocuparíamos menos si alabáramos más. ¿Cómo lo sé? Porque Pablo responde el por qué. ¿Por qué debo alabar a Dios? Pablo dice porque Él es el Padre misericordioso y el Dios de toda consolación. Oh, me encanta esa palabra. Ahora mismo en el chat pongan toda consolación. Toda consolación. Dios tiene todo tipo de consolación para ti. ¿Por qué alabo a Dios? Porque cuando alabo a Dios, su consolación toca mi vida. ¿Por qué sucede esto? No lo sé, pero déjame alabar a Dios.
Porque cuando alabo a Dios, mi perspectiva cambia y su consolación toca mi vida. Y comienzo a contestar mi porqué, no con un porqué de condenación y miedo, sino con un porqué centrado en Cristo. Un porqué lleno de fe. El Dios de toda consolación. No sé qué te reconforta. Yo tengo unas pantuflas en casa y cuando me levanto me las pongo porque son tan cómodas. Y hay un sillón que tengo hace años desde que me casé, lo compré en Dillard's allá por el 2006. Es de cuero y todos en casa dicen, ese es el sillón de Rich. Así que me pongo las pantuflas y me siento en mi sillón cómodo y es mi refugio, mi lugar de confort. Te lo aseguro. Es un lugar maravilloso que me reconforta. Y si te dijera que Dios tiene consuelo mejor que un sillón de cuero, que unas pantuflas, quizás estás en tu casa y sigues en cuarentena y solo estás soñando con unas vacaciones. Me parece perfecto que vayas de vacaciones, todos las vamos a necesitar después de la cuarentena, pero quiero recordarte que las mejores vacaciones no se comparan con la consolación que Dios tiene para ti. Algunos dicen, no veo la hora de volver a mi restaurante favorito. Me encantan los restaurantes. Soy comidista o foodie. Saludos a los comidistas. Vamos, ¿dónde están los comidistas del chat? Me encanta la comida, me encanta ir afuera a comer, pero quiero recordarte que Dios es más reconfortante que cualquier comida que vas a consumir. Tiene más consolación que cualquier cosa. Quizás tienes nostalgia y quizás estás tratando de lidiar con eso. Todos tenemos distintos mecanismos de afrontamiento. Nos automedicamos con distintas cosas, bebemos, consumimos drogas y pensamos que nos trae consuelo. Quiero que sepas que la consolación de Dios es mucho mejor que cualquier droga o trago de alcohol. Él es el Dios de toda consolación, que nos consuela. ¿En qué? En todas nuestras tribulaciones. ¡Wow! Es una palabra para alguien. Resulta que todo, alguien que lo ponga en el chat, vamos, digan todo. Resulta que todo es mejor con Jesús. No solo las montañas, no solo los éxitos, no solo las victorias, no solo cuando gano. Es genial celebrarlo con Jesús, pero resulta que todo es mejor con Jesús, incluso los problemas. Incluso el dolor es mejor con Jesús. Desilusión, traición, pérdidas, muerte, enfermedad, no lo sé. COVID-19, mejor con Jesús. Pero la manera de recordarlo es cuando lo alabo con persistencia, cuando le doy la gloria a Dios, cambia mi perspectiva. Vivirás para contar la historia, pero si vas a contar la historia, aprende a alabar a Dios, no solo cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas van mal. ¿Qué hora es? Es hora de alabar a Dios, es hora de alabar. Esa es la hora. Y Pablo comienza su carta diciendo, alaba a Dios, solo alaba a Dios. Y hace una lista de todo lo que pasó, pero él dice, no sé por qué sucedió todo esto, pero alabo a Dios, alabo a Dios, alabo a Dios. Número 1, alabanza persistente. Vas a vivir para contar la historia. Pero número 2, debes estar de acuerdo con ser usado. Esto suena un poco interesante, es como que, ¿qué quieres decir con esto de estar de acuerdo con ser usado? En realidad me refiero a ser usado por Dios. Pablo estaba de acuerdo con ser usado por Dios. Luke, ayúdame por favor, 2 Corintios, capítulo 1. Vayamos al versículo 4. ¿Podemos comenzar allí? Vamos a leer hasta el versículo 7 y te diré dónde parar. 2 Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 7. Si están en casa ahora mismo, toda la familia mirando y prestando atención a la mejor voz en off en la industria, la voz de Luke Parry. También nosotros podamos consolar a todos los que sufren, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que, así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Bien, veamos el versículo 4. ¿Para qué nos consuela Dios? Para que podamos consolar a los que están en problemas con el consuelo que nosotros mismos hemos recibido de Dios. Así que estamos respondiendo a la pregunta de ¿por qué? A lo largo del pasaje. ¿Por qué alabamos a Dios? Porque cuando alabo a Dios, eso trae consuelo. ¿Por qué Dios nos consuela? Veámoslo. Para que puedas consolar a otras personas.
Esta es una revelación que la gente tiene que recibir, especialmente aquellos que quieren tener un enfoque cristocéntrico del por qué Dios nos consuela. Nos consuela para que podamos consolar a los demás. Eso es lo que dice Pablo. Pablo en realidad dice que tú, amigo, amiga, has sufrido tanto, que has pasado por tanto dolor, y que en realidad de lo que tenemos que tener una revelación es que todo ese sufrimiento ha aumentado de tal manera que ahora puede consolarte. De hecho, lo escribí esta semana en mi diario y quiero que recibas esto. Busca algo para anotar y escribe: cuanto más sufrimiento fluye en nuestras vidas, más consuelo desborda de ellas. Esto es muy, muy, muy bueno. Ya ves, esto significa tener un porqué cristocéntrico, para que reconozca un momento que cuanto más dolor sufro, ese dolor que sufrí es para que pueda ser de consuelo a alguien más, para que pueda enseñar, para que pueda impartir sabiduría, para aprender de mi fracaso, para aprender de mi dolor. Dios dice, no, te consuelo, ¿por qué? Para que así puedas consolar a otras personas. No sé si Dios tiene un juego favorito, y no sé si Dios juega, es peligroso y arriesgado, tal vez comenzar a decir que Dios juega juegos. Pero si Dios jugase, damas y caballeros, creo que el juego favorito de Dios sería La Mancha, el juego de las traes. ¿Recuerdan ese juego? Las pintas, corre que te pillo. Ese juego era lo máximo. No creo que nos permitan jugar a La Mancha en estos momentos, pero bueno, la manera que sucedería es que yo vendría, tocaría a Ashley y le diría mancha, y luego tan pronto la tocaba a Ashley iría a la mancha y Ashley iría y trataría de tocar a Zach y Zach se convertiría en el manchado. Y la verdad que no me siento cómodo llamando a la gente así, no suena bien en el 2020. Habría un montón de personas diciendo, no puedes llamar a alguien manchado o el juego a la mancha, y se terminaría para todos. En fin, de todos modos, Zach sería el manchado y se lo pasaría tal vez a Manny. No sé si Dios juega, pero si Dios jugara, tengo la sensación de que su juego favorito tiene que ser el de la mancha. ¿Por qué? Porque le gusta correr tras nosotros. Esto es lo que hace Dios. Cuando estamos pasando sufrimiento, Él nos toca con su consuelo. Pero el momento en el que nos toca con su consuelo es para que podamos correr y tocar a otra persona con su consuelo. Si Luke siente dolor y Luke está sufriendo, ¿qué hace Luke? Luke comienza a cantar y comienza a decir, esta es tu historia, esta es nuestra historia. Comienza a adorar a Dios, comienza a alabar a Dios. Y mientras alaba a Dios, su perspectiva comienza a cambiar y de repente Dios comienza a crecer y sus problemas se vuelven más pequeños y sin darse cuenta, su vida desborda de consuelo, pero no solo se queda con ese consuelo para sí, sino que va donde Manny. Manny estaba pasando una temporada de depresión. Él está pasando por una temporada de angustia y ahora Luke ha estado en la presencia de Dios y ahora Luke viene y toca a Manny y comparte algo de ese consuelo. Manny obtiene ese consuelo y dice, wow, ¿de dónde viene ese consuelo? Ese consuelo vino de parte de Dios y Manny dice, algo ha cambiado en mi vida, esto me está alentando, pero no voy a guardarme esto para mí. Veo a mi amigo Zach por aquí y Zach acaba de perder a un ser querido y está afligido y está sufriendo, no sabe cómo pasar por este ciclo y se pregunta, ¿por qué Dios está pasando esto? Pero Dios envía un milagro en forma de Manny. Y Manny viene aquí y lo toca y dice, yo tengo un poco de consuelo para ti, tengo un poco de aliento para ti. Y esto sigue en cadena. Quiero decirle a nuestra iglesia que alcances y toques a Boot Church. Tócales, tienes el consuelo, debes compartirlo con alguien más. Dios te ha consolado para que puedas consolar a alguien más. Pero tienes que estar de acuerdo con ser usado por Dios. Porque suena bien, sí, quiero ser usado por Dios. Pero luego comienzas a ser usado por Dios y dices, esto es doloroso. Veo esto todo el tiempo en la iglesia. Dios, úsame, quiero que me uses. Y luego Dios te usa y de repente tú dices, me siento usado. Claro, esa fue tu oración. Para que Dios te usara y no se tratara de ti, sino de Dios y su historia. Es su historia. ¿Sabes? Me gusta lo que dice Pablo porque Pablo se la juega y es muy, muy descriptivo y comienza en el segundo capítulo de Corintios, versículo 8. Haré que Luke lo lea muy rápidamente porque lo que hace es lo que hemos estado hablando como iglesia en estos últimos tiempos. No se trata de este mensaje de, hey, tratemos de evitar la realidad. Este es un mensaje que nos quiere decir, oye, olvida la realidad. No, ahora tienes que enfrentar la realidad, enfrentar los hechos como con la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Incluso cuando no puedo responder específicamente a la pregunta de por qué, puedo volver y decir, no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios sigue siendo bueno. Esto es fe en acción. Y noten que hay una palabra allí mismo. Luke, quiero que lean 2 Corintios capítulo 8. Hermanos, no queremos que desconozcan. Desde allí, no queremos que desconozcan. Así que está escribiendo a esta iglesia en Corinto que enfrenta sufrimiento y dificultades
Y comienza diciendo, alabado sea Dios, cuando alabas a Dios recibes consuelo, pero te consuela por una razón, para que puedas compartirlo con otras personas, y ahora Él comenzará a describir lo que Él mismo ha pasado. Así que dijo, que no quiero que estés desinformado, no quiero que te pierdas el hecho de que he pasado por un poco de dolor, he pasado por dificultades. No está tratando de ocultar eso, sino que lo expone. A medida que expone el dolor, lo está haciendo por una razón, para lograr que se enfrenten a la realidad, pero la enfrenten con la fe. Continúa leyendo, por favor. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Así que hay dos palabras aquí que aparecen que veo que le sucede a los creyentes y Dios te va a usar, lo que significa que serás un líder, que tendrás que asumir el papel de servir a las personas y debes entender vez tras vez que habrá aflicciones que sufrimos y presión que soportamos. Aflicciones que sufrimos y presión que soportamos. Así es como funciona. Las aflicciones que sufrimos y las presiones que soportamos. Escríbanlo. ¿Estás de acuerdo con que Dios te use? Porque si estás de acuerdo con que Dios te use, debes enfrentar esta verdad. Escribe esto. Seguir a Jesús no significa eliminar el sufrimiento, sino sumar su consuelo. Lo reitero porque quiero que vean este punto. Anótenlo. Seguir a Jesús no significa eliminar el sufrimiento, sino sumar su consuelo. Es como si el sufrimiento y el consuelo fueran los dos lados de una misma moneda. Que no puedo recibir consuelo sin primeramente atravesar el sufrimiento. Fue Dolly Parton quien dijo, si quieres el arco iris, tienes que soportar la lluvia. Saluditos para Dolly Parton. Es verdad, todos queremos un arco iris en nuestra vida, pero no queremos la lluvia. El arco iris viene con la lluvia. El consuelo viene con el sufrimiento. Y como líderes, Pablo dice, no quiero que desconozcan los hechos. Te llamo a servir, a que seas usado por Dios. Y si vas a ser usado por Dios, verás constantemente aflicciones que sufrimos y presión que soportamos. Habrá constantes dificultades, lucha, traición, pérdidas, persecución. Habrá presión. Amigo, cuando tratas de liderar, hay división, murmullos, quejas, hay traidores. Y vas a tener que aprender a responder con el porqué adecuado. Pero tendrás que definir el porqué. Tendrás que poner a Cristo en el centro. Vas a tener que activar tu fe. La pregunta es muy simple. ¿Estás bien con ser usado por Dios? Algunos de ustedes han orado. Dios, úsame. Quiero ser parte de tu historia. Y Dios te está invitando a su historia, permitiéndote caminar a través del sufrimiento. Pero ahora que estás enfrentando el sufrimiento, piensas, ¿dónde está Dios? Dios seguro me abandonó. Cuando en verdad Dios está diciendo, no, estoy usando esto para responder a tu oración, porque estoy trayendo el sufrimiento a tu vida para que el consuelo pueda aumentar. Este es el significado de ser un seguidor de Cristo. Los creyentes creen, los discípulos hacen. ¿Qué hacen bien los discípulos? Entendemos que hemos sido salvados. ¿Para qué? Para servir a las personas. ¿Soy bendecido para qué? Para ser de bendición a otros. La gratitud brota en generosidad. Fui perdonado, ahora perdono. Fui liberado, ¿para qué? Para poder liberar. Fui sanado, ¿para qué? Para poder sanar a los demás. Pablo pudo tener la perspectiva correcta con cada uno de sus problemas porque fue persistente en su alabanza y porque estaba bien y estaba de acuerdo con ser utilizado por Dios. Entendió que ser usado por Dios no siempre llevaría a la popularidad, que ser usado por Dios no llevaría al éxito terrenal, que ser usado por Dios no siempre llevaría a ser más rico o saludable, sino que ser usado por Dios a veces lo llevaría directamente al valle de la sombra de muerte, y él estaba de acuerdo con eso porque sabía que Dios lo usaría para su gloria, para escribir su historia. Vamos, que alguien dé un fuerte aplauso si saben a qué me refiero. Creo que es una palabra para ti. Vivirás para contar la historia. La pregunta es, ¿qué historia vas a contar? ¿Una historia de resentimiento hacia Dios o una historia sobre un Dios fiel? Que aún en medio de aflicciones y presión nunca te dejó, siempre estuvo contigo. Pablo fue persistente en su alabanza. Pablo estaba de acuerdo con ser usado por Dios de continuo. Y finalmente Pablo entendió cómo anular la sentencia de muerte. De hecho, ahora mismo en el chat escriban esto. Anula tu sentencia de muerte. Anula tu sentencia de muerte. ¿Podemos difundir eso ahora mismo en el chat? Anula tu sentencia de muerte. Si estás en casa ahora mismo con personas, díganlo en voz alta. En voz alta, vamos, anula tu sentencia de muerte.
anula tu sentencia de muerte. Luke llega a un punto en que estas aflicciones y presiones se vuelven tan grandes en la vida de Pablo que vemos lo que dice. Llega a un punto donde cree que va a morir. Lee el versículo 9 por un segundo. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Miren eso, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pablo estaba en Asia Menor y los teólogos no saben exactamente qué sucedió. Solo tenemos esta escritura donde describe que estaba teniendo una experiencia cercana a la muerte, de que sintió la sentencia de muerte. ¿Te parece sorprendente que elija la palabra sentíamos? Creo que Pablo siempre fue muy específico en cuanto a la elección de las palabras y siempre bastante específico en las palabras que eligió para escribir. Y dice que nos sentíamos como sentenciados a muerte. ¿Sabían que los sentimientos no son los hechos? ¿Sabían que los sentimientos ni siquiera son ciertos? Tal vez eso nos sane a todos cuando salgamos de la cuarentena, cuando salgamos del COVID-19. Debemos comprender de que no todos nuestros sentimientos son ciertos. No tienes que obedecer a tus sentimientos. Los sentimientos provienen de los pensamientos. Los pensamientos son ¿qué? Son narraciones, son historias en nuestra mente. Cambia la historia y cambiarás el resultado. Cambia la historia y cambiarás las frases que salen de tu boca. Pablo dijo, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Qué lugar aterrador para estar cuando te sientes sentenciado a muerte. Puedes tener la tentación de decretar una sentencia de muerte. No voy a lograrlo. Renuncio. Vamos a divorciarnos. Pasemos a otra cosa. Los negocios nunca volverán. Perdimos demasiadas personas. Cometí demasiados errores. Soy un fracaso. Soy un perdedor. Estoy deprimido. Estoy enfermo. Nadie puede ayudarme. Hice demasiadas cosas malas. Cometí demasiados errores. No sé qué sale de tu boca, pero es una sentencia de muerte. La frase que sale de tu boca es una sentencia de muerte y es una historia que estás publicando. Y esa historia es un sentimiento que proviene de una frase en tu mente. Y mientras sigas confesándolo, mientras sigas declarándolo, pues bien, no te sorprendas cuando eso se vuelva realidad en tu vida. No. Tenemos que asegurarnos de que cada vez que sintamos una sentencia de muerte, cada vez que pensemos una sentencia de muerte, es importante en ese momento hacer ¿qué? Declarar. Que alguien diga declarar. Y cuando sientas una sentencia de muerte, debes declarar una sentencia de vida. Tienes que declarar una sentencia de vida. Rich, ¿qué es una sentencia de vida? Tenemos muchísimas aquí en Boo Church. Si no tienes una para tu propia vida, puedes tomar prestada una de las nuestras. ¿Qué tal esto? No voy a renunciar. ¿Qué tal esta? Esta es muy buena. Cada una de mis cargas tiene una bendición por dentro. Mi carga es mi bendición. Se llama sentencia de vida. ¿No tienes una sentencia de vida? ¿Sabes qué? Si no te das por vencido, ganarás, baby. La victoria no es de aquellos que van más rápido. La victoria es de aquellos que llegan más lejos, que no retroceden y que se levantan de nuevo. Esa es una sentencia de vida. ¿No tienes una ahora mismo? Toma una de Boo Church. ¿Qué les parece? Lo mejor está por venir. Pero Rich, ¿cómo puedes decir lo mejor está por venir? Eso solo parece un pensamiento positivo. No estoy predicando del poder mental o de la voluntad. Estoy predicando fe sobre la incredulidad. Lo mejor está por venir. No busco un felices para siempre. Ya se me prometió un cielo por la eternidad. No es una promesa temporal, es una promesa eterna. Cada vez que pienso en una sentencia de muerte, cada vez que siento una sentencia de muerte, pongo mis palabras por adelantado y declaro una sentencia de vida. ¿Qué tal esto, Boo Church? Continúa regresando. Es así como terminamos cada servicio los domingos. Continúa regresando. No tienes nada más que dar. Continúa regresando. Vuelve otra vez. Mitad de la vida se trata de regresar y estar presente. Regresa y levántate en la presencia de Dios. Regresa a la casa y levántate en adoración. No tengo una canción para cantar, pero tal vez Manny pueda tocar y de pronto su canción puede inspirar mi canción y me encuentre alabando a Dios nuevamente. Dios, aquí estoy, me siento usado y duele y es difícil, pero Dios, si puedes usar lo que sea, me puedes usar a mí. Así que abro mi ser, úsame, Señor. Oh, siento la sentencia de muerte, siento los pensamientos de depresión.
depresión, siento los pensamientos del suicidio, los pensamientos de ansiedad, siento los pensamientos de darme por vencido. Pero cuando eso sucede, comienzo a declarar una sentencia de vida. Voy a seguir volviendo. El hombre justo cae 7 veces, pero el hombre justo se vuelve a levantar. Es una sentencia de vida. Tengo una sentencia de vida. Lo que vemos con Pablo en el versículo 9. Es bueno. Porque Pablo habla de presiones y aflicciones, pero no omite ninguno de los hechos. No trata de relatar un cuento de hadas, no le miente a la gente de Corinto. Dice las cosas tal y como son. Estos son los hechos. Sin embargo, hay una conjunción y es hermosa, porque a veces tienes que tocar fondo para descubrir que Dios es la roca en el fondo. A veces tengo que ir hasta la zona cero para darme cuenta de que incluso en las profundidades, incluso en mi momento más bajo, Dios siempre estuvo allí. Dios está también en el fondo. ¿Sientes como que tocaste fondo? Quiero hacerte saber que Dios está allí. Eso lo dijo el salmista. Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Tú siempre estás allí. Pablo recibe esta revelación en medio de sus aflicciones, en medio de su presión. Verán, él recibe una revelación. Verás, cuando recibes una revelación, tienes una razón para seguir. Vas a vivir para contar la historia, pero necesitas una revelación hoy día. Estoy predicando en este estudio, estoy sudando en esta sudadera, gritando porque estoy tratando de romper algo en tu vida. Necesitas una revelación para tener una razón para seguir adelante. Pero miren lo que dice Pablo en el versículo 9. Luke, regresa a él. Hay un gran pero. ¿Pero qué? Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. ¡Qué maravilla! Esto es todo el sermón que acabo de predicar por los últimos 40 minutos para llegar a este versículo, sudando y todo, para llegar aquí. Esto es todo el sermón, este es el porqué de Pablo. Pablo nos da toda esta información. Y luego dice, casi morí, casi fracaso, enfrentamos aflicciones, pero eso sucedió. ¿Por qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Pudo haber dicho, esto tenía que suceder. Pon eso en el chat. Esto tenía que suceder. Tenía que suceder de esa manera. Tuve que atravesar esa prueba. Tuve que enfrentar esa tribulación. Tuve que atravesar esa dificultad. Tuve que tropezar. Tuve que fracasar. Tuve que enfermarme. Tuve que dejar esa relación. Tuvo que suceder. ¿Por qué? Para que me pueda dar cuenta de algo. ¿Qué significa darme cuenta? Tener una revelación. ¿Cuál era la revelación que Pablo necesitaba? Pablo necesitaba la revelación de que yo no puedo confiar en mí mismo, sino de que debo confiar en Dios. Que hasta que no enfrenté esa aflicción, estaba confiando en mí mismo. Pero cuando el dolor entró en mi vida, fue allí cuando comencé a confiar en Dios. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué hace Pablo? Pablo está definiendo su porqué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pablo dice, ¿por qué? Alabo porque trae consuelo. ¿Trae consuelo por qué? Trae consuelo porque es lo que necesito para llevarles consuelo a quienes sufren. ¿Y por qué? Porque debo atravesar por aflicciones, porque a veces enfrentaremos sentencias de muerte, pero tienes que aprender a declarar una sentencia de vida. ¿Por qué tienes que declarar una sentencia de vida? Porque todo esto sucedió para que me dé cuenta de que no tengo el control. Dios tiene el control y me hizo confiar y depender más en Él. ¿Qué hace Pablo? Pablo define su porqué y pone a Cristo en el centro. Pablo toma una decisión deliberada de decir, esto tuvo que suceder. Esto tuvo que suceder. Tuve que fracasar en Asia. Tuve que sufrir en Asia. Todo tuvo que suceder para que pueda depender más en Él. Debes preguntarte algo, porque a veces yo soy un poco más crítico de lo normal. Crítico, completamente, no cínico, crítico. Pablo, ¿fue esa verdaderamente la razón por la que tenía que suceder? Sí, qué linda respuesta, Pablo. La revelación que Dios me dio. No importa por qué sucedió. Tampoco importa si crees por qué sucedió. Lo único que importa es que si Pablo creyó por qué sucedió. Eso es lo que debes entender.
Deja de tratar de descubrir el por qué y comienza a descubrir tu por qué. No importa lo que los demás digan. Lo que importa es lo que tú crees. Pablo no quería darnos una verdad universal, aunque sí lo es. Lo que quería hablar específicamente era de su lucha y su revelación para que tú y yo digamos, wow, parece que Dios es malo y que hay aflicciones, pero para Pablo era, digan lo que quieran, esto tenía que suceder. Si esto no hubiera sucedido, yo no dependería de Dios como dependo hoy día. Y ahora yo me alegro de que sucedió y estoy agradecido de que sucediera porque desarrolló un fundamento más profundo para mi relación con Dios. Óyeme bien, en vez de tratar de definir por qué sucedió, comienza a definir por qué tú crees que tenía que suceder. ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es tu por qué? Creo que ustedes saben que desde hace 11 semanas he oído a una gran cantidad de predicadores decirle a la gente y al mundo por qué el COVID-19 ocurrió. Debo serles sincero, creo que es demasiado peligroso. Peligroso. ¿Por qué creo que es peligroso opinar al respecto? Porque no sabemos por qué sucedió. Ni tú ni yo tenemos idea de por qué Dios permitió que esta plaga se llevara a cabo. No sabemos por qué pasó. Así que es peligroso, me parece, darles respuestas a las personas que realmente desconocemos. Y si bien creo que es peligroso declarar el porqué a todo el mundo, creo que es más importante y mucho más sabio que tú definas en lo personal por qué crees que ocurrió. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos un porqué personal. Definir por qué sucedió. Por qué en lo personal creemos que sucedió. Viktor Frankl. Si no saben quién es Viktor Frankl, escribió un libro maravilloso acerca del hombre y la búsqueda del propósito. Fue un sobreviviente del Holocausto. Viktor Frankl pasó por cosas horribles en los campos de concentración. Perdió a su esposa, perdió a sus padres, perdió a sus hermanos. Quiero decir que escribe sobre algunos de estos momentos horribles que atravesó con tortura, dolor y sufrimiento. Sin embargo, uno de los principios más poderosos de Viktor Frankl fue la idea de una mente libre. Que no importaba lo que le hicieran a su cuerpo físico, porque tenía la capacidad de mantener sus pensamientos. Sus pensamientos podían crear sentimientos, y aunque sus pensamientos podían mentirle, podía declarar una sentencia de vida. Viktor Frankl sobrevivió y escribió libros increíbles y contribuyó mucho a la sociedad, pero una de mis citas favoritas de Viktor Frankl, y la he estado pensando desde la primera semana de la cuarentena, y creo que les ayudará, es lo que Pablo dice aquí. Viktor Frankl dice, quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. No importa lo que me pase, mientras continúe definiendo por qué esto sucede, y así podré seguir avanzando. Pero si continúo poniéndome en el centro de eso, si me pongo con mi miedo en el centro de eso, si pongo la condenación en el centro de eso, de ese por qué, me voy a decepcionar, básicamente me voy a descarrilar. Pero si continúo poniendo a Dios, a Jesús, a la fe en el centro del por qué, creo que seré impulsado y viviré para contar una historia de la bondad y la misericordia de Dios. Y Pablo se detiene, les da todas las noticias, alaba a Dios, reconoce que está siendo usado por Dios, declara una sentencia de vida, pero dice que esto tenía que suceder para que pudiéramos volvernos más dependientes de Dios. Pablo recibió una revelación y debido a que recibió una revelación tenía una razón para seguir adelante, y algunos de ustedes en este momento, mientras terminamos esta colección, necesitan una razón para seguir moviéndose, necesitan una razón para seguir casados, una razón para seguir siendo un padre, para seguir siendo una madre amorosa, una razón para seguir siendo fiel, para seguir sirviendo, también para volver a levantarte, y esa razón proviene de tu por qué. ¿Por qué? Pablo lo dice de manera elocuente. Termina en 2 de Corintios. Termina en 2 de Corintios, capítulo 1. Él nos, Jesús nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Me encanta. Lo que Pablo dice es, tengo esta revelación, creé un porqué. No es uno general para todo el mundo, sino que es uno específico para mi vida. ¿Por qué Rich Wilkerson Jr. y Don Sherry Wilkerson y Wyatt Wilkerson y Walt Wilkerson? ¿Por qué atravesamos el COVID-19?
COVID-19. ¿Qué aprendimos? ¿En qué nos convertimos? Permítanme definir algo de esto para Booth Church. No quiero decirlo para todo el mundo, pero para aquellos de esta comunidad. ¿Por qué hemos pasado esto? No estoy muy seguro, pero creo que una de esas razones es que podría redefinir y recordarnos de que la iglesia no es un lugar, sino que la iglesia es la gente. Creo que atravesamos esto para poder afinar nuestras habilidades pastorales y asegurarnos de suplir verdaderas necesidades de las personas. Creo que tal vez pasamos esto para poder redefinir cómo estamos desarrollando y compartiendo contenido que llega a ustedes por medio de la tecnología. Creo que pasamos por esto para activar la tecnología, que ahora cuando predico no son solo personas en Miami, Florida, sino que Dios dijo, no, aquí viene el COVID-19, quiero que la voz de Booth Church no solo esté en una ciudad, que no solo esté en un código postal, pero quiero que vaya por todo el mundo. Y si no pasáramos por COVID-19, ni siquiera me estarías escuchando predicar en este momento. Por eso esto sucedió. Bueno, no creo eso, Rich. No tienes que creerlo. Yo tengo que creerlo. Yo necesito una revelación. Yo necesito una razón para seguir adelante. Pablo llega a su cierre y dice que nos ha liberado de un peligro tan mortal. Y esto es hermoso porque Dios está contando una historia. Y comenzamos, wow, las cosas malas suceden. Dios no puede ser bueno. Pero a veces tienen que suceder cosas malas para que puedas saber que Dios es bueno. Verán, las aflicciones crean la historia. Pablo cierra diciendo, ¡hey! Él nos liberó. Pero ¿cuántos de ustedes saben que si Pablo no hubiese enfrentado aflicciones y presión, no sabría que Dios es un libertador? Lo mismo aplica para ti y para mí. Si nunca me enfermara, amigo, no sabría que Dios es un sanador. Es mi enfermedad lo que me indica que Dios puede sanar. Si nunca fuera atacado, no tendría idea de que mi Dios puede proteger. Si nunca tuviera miedo, nunca sabría que Dios es un defensor de los justos. Si nunca me equivoco, ¿cómo podría saber que Dios es un perdonador? Si nunca fracasara, ¿cómo podría aprender que Dios es un maestro? Si nunca me sintiera incómodo, ¿cómo conocería el consuelo de Dios? Pablo se presenta y se ha enfrentado a experiencias cercanas a la muerte. Pero hace unos 2000 años nos escribe a ti y a mí diciéndonos que definamos el porqué poniendo a Cristo en el centro. He elegido activar mi fe. Por lo tanto, esta es la historia que estoy pronunciando. No es una historia de resentimiento, es la historia de un Dios fiel. Él está diciendo, vivo para contarla, y quiero que sepas que tú vas a vivir para contarla. Y debes decidir ahora mismo cuál es la historia que vas a compartir. Elige el conocimiento adecuado y vas a transmitir la verdad. Vamos, levanta tus manos, levanta tu voz. Creo que esta es la palabra del Señor. Creo que esto es de lo que estamos cantando hoy. Vas a vivir para contar la historia. Vamos, cántala. Vamos. Vamos. ¡Hey! Sí, Señor. Sí, Señor. Vamos, canten. ¡Hey! Vamos a dar la gloria. Sí, Señor. Sí, Señor. Vamos. Sí, Señor. Vamos. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Donde sea que estés viendo ahora mismo, donde sea que estés, desde tu casa, ponte de pie en este momento.
Porque necesitamos una alabanza persistente. Porque la alabanza persistente es como lo lavo. Su consuelo inunda mi vida. Si lo lavo más, me preocuparía menos. Vas a vivir para contar la historia, vivirás para contarla, pero debes ser una persona que alaba a Dios. ¿Qué es la alabanza? Es la admiración, la aprobación de Dios. Dios, apruebo las cosas buenas, apruebo incluso las cosas malas. Dios, apruebo las cosas que entiendo, apruebo las cosas que ni siquiera comprendo. Me gusta ese pequeño coro que dice, oh, la maravilla de la cruz. Ven, Ashley, ¿puedes cantar eso para que todos los que están viendo ahora? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Jesús. Gracias, Señor. Él está contigo. Él está contigo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Él está contigo, Él está contigo. Él es Emmanuel. Él está contigo incluso en el fondo. Está contigo. Está contigo. Vas a vivir para contar la historia. Hoy con rostros inclinados, tal vez. Si estás con otras personas, puedes tomarte un momento. Si estás solo, quiero que elimines las distracciones. Eso es lo que he estado diciendo. Cuanto más te involucras, más vas a recibir de este mensaje. Pero en este momento es un momento entre tú y Dios. Sé que no estoy en tu casa contigo, pero me siento como la presencia que estamos experimentando aquí, ahora que creo que tú la vives desde donde tú estás mirando. El Señor te ama. El Señor tiene un plan para ti. Solo porque estés pasando por algo malo no significa que Él sea malo. Hoy, ¿puedes reformular tu porqué? ¿Puedes poner a Cristo en el centro? ¿Puedes hacer de esto una historia sobre la gloria de Dios? Si obtienes esta revelación en este momento, esto tenía que suceder. No importa lo que las otras personas digan. ¿Por qué dices tú que sucedió? Creo que vas a avanzar y obtener una sentencia de vida. Allí, una sentencia de vida. Allí, donde sea que estés viendo esto, oramos por ti. Señor, te agradezco por tu gente, te agradezco por todos los que están mirando. No sé desde dónde lo hacen, pero Señor, tú los ves y los conoces y los amas. Oro para que el Dios de todo consuelo, que nos consuela en todos los problemas, se encuentre con ellos en este momento del otro lado de la pantalla, del otro lado de este dispositivo. Señor, cúbrelos con tu consuelo. El consuelo es lo mejor cuando nos sentimos incómodos y muchos se sienten incómodos hoy día. Sucede en el chat, hay personas reconociendo en este momento que tu presencia está aquí. Señor, consuela a la gente, que la paz que trasciende todo entendimiento pueda proteger nuestros corazones, nuestras mentes en Cristo Jesús, para que obres en este momento, Espíritu Santo. Obra ahora mismo, Espíritu Santo. Obra ahora mismo, Espíritu Santo. Encuéntranos donde estamos. Gracias, Jesús. Allí donde sea que estés, no sé si has tenido un encuentro con Jesús anteriormente, pero todo este mensaje era acerca de liberar y rendirse. Dios no está buscando fortaleza, Él busca que te rindas. Y yo me rindo a la soberanía de Dios. Tengo responsabilidades, pero creo que Dios tiene el control. Creo que voy a seguir reformulándolo. Voy a seguir declarando una sentencia de vida. Oro que Dios haga algo. Lo voy a declarar por fe, pero si no conoces a Jesús, no puedes hacer eso. Simplemente se convierte como unas afirmaciones positivas, se convierte en esto de déjame hacerlo mejor y pensar mejor. Pero necesitas una obra sobrenatural para llevarlo a cabo. Necesitas que la salvación llegue a tu hogar. Dios te ama, Dios tiene un plan hermoso para ti, pero debes rendirte a Él. Hoy, donde sea que estés viendo esto, no sé en qué país estás sintonizando, pero si ese eres tú, ¿puedo guiarte en esta simple oración? Haz esto. La Biblia dice que cree en tu corazón y confiesa con tu boca y serás salvo. Di, querido Jesús, reconozco que estoy equivocado. Reconozco que necesito un Salvador. Reconozco que soy un pecador que necesita perdón. Recibo todo lo que hiciste en la cruz y creo que eres quien dijiste ser. Confío en ti. Quiero seguirte, Jesús. Gracias por salvarme. Gracias por rescatarme. Vamos, si lo crees, demos un fuerte aplauso. Que alguien alabe a Dios. Vamos, todos dicen amén, amén, amén.
Óyeme, ahora mismo hay personas que acaban de tomar la mayor decisión de sus vidas. Quiero felicitarte. En el chat ahora mismo pon allí, tomé la decisión. Tomé la decisión. ¿Hiciste la oración? Pon, tomé la decisión. Ahora mismo en el chat hay un enlace en cualquier navegador que uses, en cualquier dispositivo, que dice decisión. Haz clic y completa esa información. Queremos hacerte llegar una Biblia y otros recursos. Queremos hacer este viaje juntos. Queremos ser parte de la comunidad de Dios contigo. No sé de dónde estás ahora mismo mirando esto, pero siento que este mensaje no es solamente para ti. Que si lo compartes, si le das un me gusta, si te suscribes en cualquiera de nuestras plataformas, podremos hacer correr la voz a tantas otras personas. Eso es lo genial ahora mismo con esta tecnología. Que este mensaje puede seguir vivo y podemos ir y alentar a alguien. Así que si conoces a otra persona que está desanimado, si conoces a alguien que en este momento que se está haciendo esta pregunta de por qué, envíales el mensaje. Esta es la sexta parte de nuestra colección de charlas, la historia que te cuentas a ti mismo. Y nuestro grupo escribió esta canción hermosa, se titula Esta es nuestra historia. Quiero que cantemos ese puente de nuevo como cierre, porque esto es lo que creemos. Seguimos cantando, cantemos juntos, esta es nuestra historia. Cantemos juntos, esta es nuestra razón de vivir. ¿Cuál es nuestra razón de vivir? Lo estamos definiendo, poniendo a Cristo en el centro. Vamos, levanta tus manos, levanta tu voz. Vamos, grupo, cantemos con todo. Vamos, iglesia en línea. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vamos. Sí. Eso, vamos. Vamos.